Una gran batalla se está llevando a cabo enfrente de un gran castillo, allí se encuentra un ejército fuertemente armado. Estos no son ni más ni menos que las fuerzas de tareas especiales escogidas directamente por el emperador. Con un solo propósito de existencia: proteger al poderoso emperador León Cabalan. Ahora, en lo que alguna vez fue la entrada a un gran y maravilloso castillo, solo hay escombros, cuerpos y sangre esparcidos por doquier. Ahora nos muestran que el causante de esta matanza no es ni más ni menos que nuestro protagonista Jan, el comandante de las fuerzas especiales. Luego vemos cómo los cadáveres empiezan a juntarse formando un gran y deforme monstruo quien forzosamente solo puede decir adorar al emperador. Haciendo enojar a nuestro protagonista, quien procede a eliminarlos en un movimiento. Luego de ingresar al interior del castillo, vemos a un joven hombre sentado en lo alto de un trono, acariciando a una pequeña hada y diciéndole que no tuviera miedo del ruido que proviene del exterior, pues pronto todo terminaría. Este hombre es el emperador, León Cabalan, la persona a quien nuestro prota quiere asesinar. Ahora sí, Jan y el emperador se encuentran de frente. Donde éste cuestiona al prota por haberse rebelado, pues este era quien de todos sus súbditos tenía la mayor lealtad hacia el emperador. Si acaso estaba insatisfecho con algo, pues éste había ascendido a lo más alto, proviniendo de lo más bajo. Nuestro protagonista, muy enojado, le replica al emperador que si enterrar un bicho para controlar su cerebro era tenerlo todo. Pues éste lo había perdido todo, su familia y su libertad. El emperador, con una risa burlesca, dice que no entiende cómo se enteró del insecto plantado, que era una lástima pues él era un juguete que le gustaba, y con un simple gesto de su mano asesina al prota, atravesándolo con una espada. El prota empieza a perder la conciencia y piensa que todo ha terminado con un esfuerzo en vano. Cuando en un mismo instante reacciona y se sorprende, pues juraría que acababa de ser asesinado por el emperador. Observa a su alrededor y sorprendentemente se da cuenta de que es un lugar que le resulta bastante familiar. Pues al parecer se encontraba en el lugar donde fueron entrenados los asesinos secretos del emperador, y no solo eso, sino que, sorprendentemente, su cuerpo era mucho más pequeño y vestía el mismo uniforme que llevaba cuando era un recluta. Aunque no tuvo tiempo de pensar demasiado, ya que inmediatamente es golpeado por Román, el 12º recluta. Este le dice que al parecer él no era nada comparado con lo arrogante que era. Y que en esta ocasión aprovecharía el entrenamiento como excusa para acabar con él. Pues a nadie le importaría la muerte de un simple recluta de bajo rango. Jan no podía creerlo. Pero ahora lo entendía todo. Al parecer había regresado el pasado. Ahora podría cumplir con lo que antes no pudo: asesinar al emperador. Jan se burla de Román diciéndole que ni siquiera cuando cumpla 40 tendría novia, haciéndolo enojar. Y este, en un ataque de ira, procede a atacarlo múltiples veces con mucha violencia, pero nada de esto funciona, ya que a nuestro prota le basta un simple movimiento para acabar con él. Luego vemos a nuestro protagonista, quien se dice a sí mismo que él, quien había completado innumerables misiones de extrema peligrosidad, ahora se encontraba en un estado tan patético, siendo un simple encargado de la limpieza y organización. El prota nos cuenta acerca del funcionamiento en la organización. A donde cada recluta se le asigna un número, este número determina tu rango y el trato que recibes dentro de la organización. Y que existen dos formas de ascender de rango, ya sea completando misiones o durante los combates de entrenamiento, provocando generalmente aquellos que poseen menor rango sean pisoteados por los de mayor rango y a veces hasta mueran, pues reemplazar cadetes de bajo rango es muy fácil. Mientras está sumergido en sus pensamientos, desafortunadamente Jan choca con un grupo de personas que son la élite en la academia. Pues estos son los hijos de las grandes familias de la nobleza que sirven directamente al emperador y que estos van allí para ganar experiencia. Ellos, al ser descendientes de los nobles y tener un deber para su familia, no necesitan tener un gusano de control mental, ya que ellos son prisioneros del mismo título de nobles que poseen. Luego nos dice que los nombres de estas personas son Lorena Beowulf, Croldwad y Kasha Avren. Después de ver a nuestro protagonista en el suelo, Lorena Beowulf se acerca para disculparse. A lo cual, Cromwell molesto le dice que no tiene por qué disculparse, después de todo, ellos no están en el mismo nivel.
Un simple bajo rango como él ni siquiera debería atreverse a hablarles. Nuestro prota en su mente piensa que, si debería simplemente romper su cabeza, pero decide no hacerlo, es demasiado peligroso. Así que simplemente se disculpa. Nuestro protagonista, molesto, recoge sus cosas y sigue su camino. Al llegar al lugar al que se dirigía, percibe una fuerte intención asesina. Sin embargo, decide ignorarla y actuar como si no se hubiera dado cuenta, para no despertar sospechas sobre sus verdaderas habilidades. Luego, vemos que la persona que emanaba la intención asesina y esperaba a nuestro protagonista era Lorena Beowulf, quien podría convertirse en una waifu en el futuro. Ahora nos cuentan una anécdota sobre un criminal muy peligroso, perseguido por las fuerzas imperiales, pero que nadie había logrado detener hasta que ella intervino y acabó con la vida de este criminal. Así obtuvo el título de joven santa de la espada y se ganó el ingreso a las fuerzas de los caballeros imperiales. Ella cuestiona a nuestro protagonista sobre el por qué no se defendió, sino que se limitó a disculparse ya que ella observó la pelea entre Jan y Roman, pero las habilidades que Jan demostró no eran las habilidades comunes que alguien con tan bajo rango pudiera poseer. Nuestro protagonista finge ignorancia y simula no saber nada. Ella, para confirmar sus sospechas, finge disculparse, pero luego le lanza un golpe. Nuestro protagonista ve el movimiento de su puño y entiende rápidamente las intenciones detrás de ese movimiento. Podría esquivarlo fácilmente, pero decide recibirlo para no levantar sospechas sobre él. Para su sorpresa, él cae al suelo y se queja de por qué lo golpeó. Ella, con dudas, le pregunta, ¿no se suponía que lo ibas a bloquear? Después de disculparse por el golpe, ella decide ayudarle a cargar sus cosas y podemos ver que, a pesar de su aspecto rudo y peligroso, es una chica muy habladora. Después de ayudarle a cargar sus cosas, ella se despide y le da una leve advertencia. Espero haberme equivocado en lo que vi. Jan le pregunta qué fue lo que vio. Ella le dice que él pudo ver su golpe con su mirada. Ella se percató de eso. Sin embargo, él optó por recibirlo, aunque esperaba estar equivocada. El prota se cuestiona sobre si debería asesinarla. Pero se da cuenta de que sería tonto enemistarse con la familia Beowulf simplemente porque ella le molesta. Así que decide olvidar el asunto. Siguiendo con sus planes, Jan recuerda la época en la que algunos cadetes intentaban escapar, pero ninguno sobrevivió. Solo hubo una vez que un cadete logró escapar, pero fue capturado poco después. Jan, como el responsable de obtener información, le preguntó cortésmente sobre la ruta de escape. Y el prisionero cortésmente respondió. Jan encuentra la ruta secreta después de buscar un poco. Pero no es el momento de actuar, ya que la seguridad es alta. Necesita tiempo para planear su escape, pues solo tiene una oportunidad. Si falla, se convertirá en un ejemplo para los otros cadetes. Ahora en la noche Jan empieza a practicar la técnica de respiración del dragón oscuro, una técnica de circulación de maná que solo conocen los comandantes de las fuerzas especiales. Pues actualmente solo tiene el conocimiento de la técnica, pero su cuerpo no es capaz de llevar la carga. Además de eso, tiene que crear el núcleo de energía que es el motor de maná. Pero no tiene tiempo para crear un núcleo de energía solo con la respiración del dragón oscuro. Así que solo le queda una opción, usar la técnica de respiración del dragón divino que es la técnica del primer emperador, que unió a numerosos países solo con su espada y fundó el imperio. Una técnica que recibió del propio emperador en su vida pasada. En ese momento no sabía si el emperador era solo caprichoso o lo estaba probando. Al día siguiente observamos que todos los cadetes están reunidos en un lugar. Estos discuten acerca de la razón por la que tuvieron que juntarse, unos especulan acerca de que pronto serán liberados o tal vez les asignarían alguna misión. Cuando llega el instructor al escuchar los murmullos y ruidos de los cadetes furiosamente lanza un gran grito cargado de maná, que hace que todos entren en silencio y afectándolos bruscamente. Esta persona es el comandante instructor del Centro de Entrenamiento de las Fuerzas Especiales, Damián, que procede a llamarlos basura por no ser capaces de soportar un simple grito cargado de maná ya que inclusive algunos cadetes murieron.
Ian dice que los cadetes de bajo rango son solo juguetes para el comandante instructor, que había que tener mucho cuidado en llamar su atención ya que inclusive vivir sería completamente imposible. El comandante instructor les dice a todos que son unas basuras y que, si pudiera, los mataría él mismo. Pero el emperador, que es el más grande de todos, les ha dado una oportunidad de participar en un proyecto para servirle y protegerle. Aunque Jan sabe que todo es mentira, pues lo que harán será simplemente colocarles un gusano que controlará sus mentes para convertir a todas estas personas en soldados fieles que obedecerán ciegamente las órdenes del emperador. Pero en medio de su discurso, vemos otra vez a Roman, que interrumpe diciendo, «Señor, ¿es realmente algo bueno ser un guerrero dragón? Porque si soy seleccionado para participar, podría llegar a ser tan fuerte que aplaste esa cara arrogante que tiene». Pero antes de poder siquiera terminar de hablar, este es impactado por un ataque. El instructor le pregunta que, si estaba bien, porque pensó que era algo fuerte, pues acababa de soltar muchas tonterías. Pero al parecer solo era un insecto. Todos creían que él había muerto, pero momentos después se levanta muy enojado y le pregunta. ¿Qué dices? ¿Qué somos insectos, entonces qué son ustedes que se aprovechan de insectos como nosotros? Él le dice que, para personas como ellos que vienen de los callejones y las zonas más pobres de la ciudad, sobrevivir y luchar cada día es su vida y arrastrarse entre la mugre es normal. Así que no le hable del emperador ni de esa basura. Si tanto quieren, que protejan a su emperador ellos mismos. El instructor le dice que él le recuerda a una cucaracha, las cuales son extremadamente difíciles de asesinar, así que se preguntaba si él sería exactamente igual y procede a levantar su dedo para volver a atacarlo. Pero en ese mismo instante, un topo de cristal que sale de la nada vuela hacia donde está Roman, estallando en su cara. Pues estos, a pesar de ser criaturas un poco lindas, tienen en su interior un cristal que al entrar en contacto con otra cosa estalla, haciendo que éste se desmaye y salvándolo de ser asesinado por el instructor. Luego vemos que extrañamente la persona que usó este pequeño animal para salvar su vida fue Jan, quien ahora espera que nadie se haya dado cuenta de él. ¿Pero será verdad? Ya han pasado 3 días desde que Jan ejecutó su plan de crear una ruta de escape secreta. Pero ¿quién pensaría que cavar un túnel sería tan complicado? Pero a pesar de todo, por suerte, el lugar en el que se encuentra es un lugar alejado y abandonado por el cual nadie nunca pasa. Luego, alguien pasa lista entre los reclutas. Pero al llegar a nuestro protagonista, lo detiene porque le llega un extraño olor. Le ordena que se quite la capucha y entonces podemos ver que, al parecer, rompió uno de los barriles que llevaba y que todavía tenía residuos. Así que ya se pueden imaginar el olor. Luego observamos que, para mala suerte del prota, mientras estaba excavando el túnel, accidentalmente destrozó una de las tuberías de residuos. Poco después de reunir la información necesaria, y de haber reunido todo lo que necesitaba para su escape, Jan se dirige de nuevo a continuar con su excavación, pero casualmente se encuentra nuevamente con Roman. Este le pregunta que, si ya está lo suficientemente sano para estar deambulando por ahí, a lo cual Roman le responde que por supuesto y que esas heridas no son nada para él. Jan le dice que literalmente está sangrando como una fuente, a lo cual Roman molesto le responde que solo es un grano. Entonces nuestro protagonista le dice, jaja, buena suerte con tu grano, yo continuaré en mis asuntos, y procede a marcharse, pero antes de que lo haga, Roman le dice burlescamente que por supuesto, él debe estar bastante ocupado, que no se puede evitar ya que está cavando un agujero para perros. Y le pregunta que si no se muere por saber qué sucedería si los instructores se enteraran, haciendo que nuestro prota le entre un gran escalofrío por el cuerpo. Pero rápidamente nuestro prota procede a cortar el cuello de Roman, o al menos es lo que él piensa sería lo más efectivo, pero decide no hacerlo. Luego, Roman le dice a Jan, quien aún guardaba silencio, que porque no decía nada, tal vez, si suplicaba, él podría guardar el secreto. A lo que tranquilamente Jan le dice que no es necesario, ya que aún así él no le diría nada a los instructores, porque después de Jan este es quien más quiere escapar de ese lugar. Roman le dice que él es increíble, él notó eso cuando lucharon la última vez, que él podría haberlo asesinado si quisiera, que después de eso, él podía notar a Jan de entre los demás reclutas, pues este emitía un aura diferente. Tras llegar a un acuerdo,
Este le pregunta sobre el plan, pero Jan le dice que aún no puede decirle, pero que tal vez este debería quedarse, pues en algunos años podría llegar a ser un alto rango, pero quién sabe, quizás las personas que quería proteger ya no estén en unos años. Nuestro prota le pregunta a Roman si aceptaría escapar, pues si lo hacía pasado mañana ya no estarían en ese lugar. Roman piensa en qué hacer, pues si fallan este dejaría de existir. Después de pensarlo, este decide aceptar. Al otro día, mientras están reunidos, el instructor les dice a los cadetes que pronto comenzarían las pruebas. La primera prueba era sencilla, solo tenían que sobrevivir durante una semana en las montañas Filo Espada. El prota nos cuenta una leyenda del pasado sobre un aventurero llamado Nilpra, quien viajó a estas montañas para encontrar unas plantas medicinales que ayudarían a su madre. Pero desafortunadamente nunca volvió. Desde entonces, el imperio ha prohibido la entrada a las montañas Filoespada, pues allí habitan monstruos comunes como goblins y grandes subrazas que rara vez se ven, hasta grandes bestias que solo se conocen por leyendas y bestias de las que aún se desconoce. Luego un mensajero le entrega una orden al instructor haciendo que éste se moleste y se retire. Después de que la reunión termina, vemos a Lorena Beowulf, quien camina hacia donde nuestro prota, pasando por su lado y este fingiendo que no la ve. Esta le da una mirada de amenaza y se va. Jan se dice a sí mismo que ha sido descubierto, pero que ya no importa, pues pronto escaparía de ese lugar. Jan le pregunta a Roman si ya tiene todo listo, este dice que sí. Luego Jan le dice a Roman que viera la gran espada, pues pronto no volverían a verla. Jan nos cuenta que lo que recibió el instructor fue una orden para ir a ver al emperador e informar del estado de las pruebas. Y con esto todo estaba listo, que esta noche escaparía.